Buenas tardes, soy María Teresa Márquez, soy médico pediatra y hoy vamos a hablar sobre politraumatismo en edad pediátrica. Con toda probabilidad, una de las situaciones que más crea ansiedad en el médico es la atención de un paciente politraumatizado grave, ya que las medidas que se tomen en el momento oportuno dependerá la vida del paciente. En esta clase vamos a considerar la definición de politraumatizado, la prevención, epidemiología, mecanismo de lesión, anatomía, hora de oro, protocolo y secuencia de atención, lesiones RIM, valoración primaria, secuencia A, B, C, D, E, valoración secundaria, pruebas complementarias, tratamiento y criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. El paciente politraumatizado es aquel que presenta lesiones a consecuencia de un traumatismo que afecta a 2 o más órganos o aquel que presenta al menos una lesión que pone en peligro su vida. El último informe de la Organización Mundial de la Salud sobre prevención de los traumatismos en los niños, un documento técnico publicado en el año 2008, revela: cuando los niños llegan a los 5 años de edad, los traumatismos involuntarios constituyen la mayor amenaza para su supervivencia. Cada año mueren por esta causa alrededor de 830.000 niños, lo que significa que cada día hay más de 2.000 familias cuya existencia da un vuelco irreversible por la devastadora pérdida a consecuencia de uno de estos traumatismos. Desde el punto de vista epidemiológico, el politraumatismo es la principal causa de muerte e incapacidad en niños mayores de 1 año. El 80% son traumatismos cerrados y 2/3 se asocian lesiones cerebrales, lo cual significa el 75% de las muertes. Aparte de los aspectos de biomecánica, los factores de riesgo individuales son edad, grupos etarios más afectados, lactantes y adolescentes. Sexo masculino, los varones están especialmente expuestos a los traumatismos. En general, sufren lesiones más graves y más frecuentes que las niñas. Y una situación socioeconómica baja. Estudios han puesto de relieve una estrecha correlación entre situación socioeconómica desventajosa y el hecho de que los niños sufran traumatismo, sean mortales o no. Las causas más frecuentes son accidentes de tránsito, ahogamiento, quemaduras, lesiones intencionadas, caídas, intoxicaciones. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud en el año 2019, anualmente se producen 1.300.000 muertes por accidentes de tránsito. Los traumatismos causados por accidentes de tránsito son la primera causa de mortalidad entre los 10 y 19 años. Además de todas esas muertes, decenas de millones de niños necesitan atención sanitaria y rehabilitación después de sufrir lesiones no mortales. Se define como traumas de alta energía a impactos que se producen a velocidades superiores a 50 kilómetros por hora. En esta diapositiva se evidencian las diferencias anatómicas y fisiológicas entre niños y adultos y su propensión a sufrir lesiones graves. Si analizamos la región cefálica, la cabeza del niño ocupa una superficie corporal mayor que la cabeza de un adulto. No sorprende entonces que las lesiones cefálicas en los niños sean sumamente frecuentes y representen un gran porcentaje de morbimortalidad. Más del 80% de las muertes por politraumatismo son resultado de traumatismo cráneoencefálico. Columna cervical. El cuello carga un peso mayor, lo que hace a las vértebras cervicales superiores y a las uniones ligamentarias más susceptibles a tener fracturas y lesiones. Abdomen. La ubicación intraabdominal anterior de los órganos y la menor cantidad de grasa vuelve más susceptible a los niños a la lesión. Debemos entonces suponer que debido a las características anatómicas del paciente pediátrico, ante cualquier traumatismo de alta energía, todos los órganos pueden lesionarse hasta que no demuestre lo contrario, valorando siempre la existencia de lesiones internas, aunque no se aprecien signos externos.
La tendencia a sufrir lesiones en abdomen, acabamos de explicar, las vísceras en el abdomen del niño son más propensas a sufrir lesiones puesto que están menos protegidas por costillas y músculos. ¿Cuáles son los mecanismos de traumatismo y cuáles son las lesiones que vamos a investigar según el mecanismo del traumatismo? Si el peatón fue atropellado a baja velocidad, debemos sospechar fracturas de extremidades inferiores. Si fue atropellado a alta velocidad, traumas múltiples, lesión de cabeza y cuello, fracturas de extremidades inferiores. Si el paciente es ocupante de un automóvil y viajaba sin sistema de sujeción, es decir, sin el cinturón de seguridad, debemos sospechar traumatismos múltiples, lesiones de cabeza y cuello, cuero cabelludo, laceraciones faciales. Con sistema de sujeción o cinturón de seguridad, lesiones de pecho y abdomen, fracturas de la parte inferior de columna vertebral, caída desde altura. Dependiendo de la altura, se definen o se describen lesiones más comunes. Caída de bicicleta, muy frecuente en los niños, sin casco, lesiones de cabeza y cuello, lesiones faciales, fracturas de extremidades superiores. Con casco, fracturas de extremidades superiores y estar pendiente si el golpe fue contra el volante, lesiones abdominales internas. Por las características del niño, ante cualquier traumatismo de alta energía, tener presente que todos los órganos pueden lesionarse hasta que no se demuestre lo contrario. Sospechar de lesiones internas aunque no se aprecien signos externos. Prestar atención a las lesiones RIM, de riesgo inminente de muerte, aquellas que si no se detectan y se tratan con prontitud pueden ocasionar la muerte del paciente. La mayoría de los pacientes mueren en los primeros instantes tras el accidente por lesiones cerebrales, medulares o lesiones de grandes vasos. En las siguientes horas se producen hasta un 30% de los fallecimientos y en la gran mayoría son causas evitables como hemorragias, hipovolemia, hipoxemia. Dada la importancia de la estabilización correcta y rápida, la valoración del paciente politraumatizado se realiza de forma protocolizada y secuencial. La valoración inicial se lleva a cabo con el triángulo de evaluación pediátrica y la secuencia A, B, C, D, E. Por lo general, toma entre 5 y 10 minutos realizarla y se concentran en tratar las condiciones que amenazan la vida de forma inmediata, es decir, las lesiones de riesgo inminente. Posteriormente se realizará una evaluación secundaria, que es la exploración pormenorizada y el diagnóstico de lesiones no evidenciadas previamente. ¿Cuáles son esas lesiones de riesgo inminente? Lesiones RIM. Aunque las lesiones que puede presentar el paciente politraumatizado son muy diversas, es importante conocer y prestar especial atención a las lesiones RIM, las cuales son aquellas que si no se detectan y se tratan con prontitud, pueden ocasionar la muerte del paciente. Neumotórax, atención. El diagnóstico es clínico. Debemos sospechar en caso de distrés, desviación de tráquea, percusión hiperresonante, ausencia de los ruidos respiratorios del lado afecto y desplazamiento de los tonos cardíacos. Neumotórax abierto, por herida penetrante en tórax que llega a cavidad pleural, diagnóstico clínico al visualizar la herida penetrante y sentir un ruido soplante por el paso del aire a través de la herida con cada respiración. Hemotórax masivo, presencia de sangre, al menos el 25% de la volemia, en cavidad pleural por lesión de grandes vasos, ruptura cardíaca o estallido pulmonar. Clínica similar al neumotórax, pero con matidez a la percusión y shock hipovolémico asociado. Contusión pulmonar bilateral, dificultad respiratoria progresiva, hemoptisis, dolor pleurítico, hipofonesis con crepitantes y matidez a la percusión. Tórax inestable, sospechar ante fracturas costales múltiples más de 3 costillas vecinas. Taponamiento cardíaco. La clínica típica es la tríada de Beck,
ingurgitación yugular, ruidos cardíacos amortiguados e hipotensión, hipertensión intracraneal. Estabilización cervical. Todo paciente politraumatizado se tratará como si tuviera una lesión de la columna cervical hasta que se descarte esta posibilidad. Realizaremos la inmovilización cervical antes de iniciar manipulación de vía aérea. Se mantendrá el eje cabeza, cuello, tronco alineado para evitar movimientos de flexo-extensión y rotación. Las técnicas de movilización cervical y espinal las vamos a explicar en esta diapositiva. En caso de no estar en posesión de un collarín en el momento, se llevará a cabo una inmovilización cervical manual. Una opción sería colocándose lateral al paciente, colocar una mano por debajo del cuello, sujetando el occipucio del paciente con la otra mano y elevando la mandíbula con los dedos pulgar e índice en los ángulos de la mandíbula. Otra opción es colocarse en la cabeza del paciente con una mano a cada lado con los dedos medio y anular apoyados en el hombro y el índice empujando el ángulo de la mandíbula hacia adelante. En esta lámina quizás lo podemos evidenciar de mejor manera, cómo se coloca entonces una mano a cada lado con los dedos índice y medio apoyados en el hombro y el dedo pulgar en el ángulo de la mandíbula, elevando la cabeza en la mandíbula hacia adelante. La inmovilización cervical se debe realizar colocando un collarín. El collarín es el que estamos viendo en este momento, que se llama collarín tipo Filadelfia. Se debe escoger un collarín rígido con apoyo mentoniano, ¿okay? Donde el mentón esté apoyado, acompañado de inmovilizaciones laterales, tipo dama de Elche. Para elegir la medida adecuada, vamos a medir la distancia entre el maxilar inferior y el hombro del paciente. Fíjense cómo aquí se está midiendo entonces desde el ángulo del maxilar hasta el hombro. Esa es la medida que vamos a tomar y es el tamaño del collarín que vamos a escoger. Aquí tienen la maniobra. El encargado de colocarlo comprobará, pasará el collarín por debajo del cuello y de los hombros. Posteriormente lo fijará retirando por último la sujeción cervical manual. Es decir, una vez que se pasa el collarín por detrás del hombro y cuello, se ajusta y es cuando podemos entonces ya retirar la inmovilización manual. Para la inmovilización espinal se debe utilizar una tabla rígida, superficie dura, con sujeciones a diferentes niveles, ¿ok? Para que el paciente quede bien, digamos, no tenga movilidad. En el caso del lactante, se recomienda una tabla con elevación de los hombros para evitar la flexión cervical. Recuerden el occipucio prominente que tienen los lactantes. Esto es lo que llamamos el inmovilizador de tipo dama de Elche, que todas las tablas deberían contar con este inmovilizador. Es decir, el paciente, además de la tabla, el collarín tipo Filadelfia debería tener este inmovilizador tipo dama de Elche. La inmovilización cervical y espinal no se debe retirar hasta que se descarte por completo la inestabilidad cervical y de la columna vertebral, clínica y radiológicamente, y el paciente esté consciente. Esto es lo que no se debe hacer. Quizás, bueno, todos nos sentimos, digamos, la sensibilidad que tenemos ante un niño politraumatizado, probablemente en muy malas condiciones generales, tenemos la tendencia a retirarlo del sitio del accidente, bueno, digamos, en la posición menos apropiada. Entonces, fíjense cómo aquí hay una flexión cervical tan importante. A veces los niños salvamos la vida en el momento del traumatismo, pero quedan con secuelas gravísimas por lesión a nivel cervical. Son niños que quedan cuadriplégicos y es por no hacer la movilización del paciente politraumatizado de la manera correcta. Una vez que tengamos asegurada entonces la estabilización cervical y espinal, vamos a proceder a garantizar la vía aérea y para ello vamos a seguir la secuencia A, B, C, D, E. Y recordar siempre que el orden de esta mnemotecnia
enfatiza el tratamiento primero de las lesiones que representan riesgo mayor de muerte. Por ejemplo, la pérdida de la vía respiratoria provocará la muerte antes que la pérdida de la capacidad de respirar. Por eso A entonces es vía aérea. La pérdida de la capacidad de respirar provocará la muerte más rápidamente que la pérdida del volumen sanguíneo. Es decir, que por eso es que B está antes que C. ¿Okay? Es importante seguir esta secuencia. En un paciente traumatizado relativamente estable, solo con preguntarle al paciente su nombre y que el paciente conteste, estaremos ya garantizando que el paciente no tiene afectada la vía aérea, es decir, que su vía aérea está intacta. La vía aérea obstruida es la principal causa de muerte, evitable en todo politraumatizado. Si el paciente está inconsciente, se procederá a abrir la vía aérea mediante tracción mandibular. Está contraindicada la maniobra frente-mentón por riesgo a lesión medular. Entonces, aquí vemos en esta diapositiva cómo son las maniobras para la apertura de la vía aérea en pacientes politraumatizados con sospecha de lesión medular. Hacemos un inciso en la secuencia ABCDE para explicar rápidamente cómo son las técnicas de apertura de la vía aérea. Para realizar la apertura de la vía aérea en un paciente politraumatizado con sospecha de lesión, entonces escogeremos la técnica de elevación o subluxación mandibular. Se deben apoyar los dedos índice y medio de ambas manos en el ángulo de la mandíbula. Aquí está, índice y dedo medio apoyados en el ángulo de la mandíbula y empujar hacia adelante y hacia arriba, haciendo que se desplace la mandíbula hacia adelante. Tracción mandibular, quizás es más fácil, más sencilla de recordar, consiste en la introducción del dedo pulgar en la boca del paciente y haciendo pinza en el mentón, es decir, por detrás de los incisivos, hacemos pinza y tiramos hacia arriba la mandíbula, manteniendo inmovilizada con la otra mano el resto de la cabecita, es decir, colocamos la mano en la frente, inmovilizamos la cabeza y con la otra mano introducimos el pulgar por detrás de los incisivos inferiores y alamos la mandíbula hacia arriba. Para mantener la vía aérea abierta, se debe colocar una cánula orofaringea, una cánula de Mayo, también conocida como cánula de Gödel, siempre que el paciente esté inconsciente. Si el paciente está despierto, no podemos realizar esta maniobra porque existe el riesgo, no, primero porque no va a tolerar la cánula en la boca, segundo porque existe el riesgo de laringoespasmo y aspiración, broncoaspiración de contenido gástrico por, digamos, la estimulación del reflejo nauseoso. Vamos entonces a proceder a aspirar las secreciones, si hay sangre, si hay cualquier contenido en la cavidad oral, a extraer cuerpos extraños, a veces conseguimos los dientes y debemos extraerlos de la cavidad oral. Mantener entonces la vía permeable con, digamos, instrumentalizando la vía aérea con una cánula orofaringea. Inmediatamente empezar con la administración de oxígeno, que sería entonces lo que conocemos como B en la secuencia ABCDE, y vamos entonces a administrar oxígeno al 100%, se hará inclusive, o sea, se indicará oxigenoterapia, inclusive cuando la saturación de oxígeno sea normal. Acuérdense que en pediatría las reservas de oxígeno son, digamos, tienden a agotarse muy rápidamente y el paciente hace hipoxemia en el momento menos esperado. Entonces, se administra este oxígeno mediante mascarilla conectada a una bolsa autoinflable con reservorio y vamos a ventilar el paciente de 10 a 15 respiraciones por minuto. La valoración de los signos, obviamente, tenemos que valorar los signos de alarma de insuficiencia respiratoria, ¿ok? Se evalúa la presencia entonces de cianosis, de ingurgitación yugular, la presencia de taquipnea, de una expansión torácica insuficiente o asimetría en el tórax, los, digamos, signos de trabajo respiratorio,
vamos a percutir el tórax que nos orienta a neumotórax si la percusión es timpánica o si conseguimos matidez a hemotórax. Y en presencia de signos de insuficiencia respiratoria grave, como son hipoxemia o hipercapnia, es imperativo entonces detectar otras lesiones torácicas potencialmente graves, letales, y proceder a la, digamos, intubación orotraqueal del paciente y ventilarlo o conectarlo a un ventilador mecánico, ventilación mecánica. Neumotoras, atención, estas son las lesiones de riesgo inminente que tenemos que descartar en todo paciente politraumatizado con signos de falla respiratoria. ¿Okay? Lo primero entonces que vamos a descartar es la posibilidad de un neumotórax, atención. ¿Cómo se evidencia? Bueno, la ausencia unilateral de ruidos respiratorios en el lado afectado, en el lado afecto, con una respiración que es asimétrica, con unos tonos cardíacos, unos ruidos cardíacos que están desplazados, percusión hipertimpánica, hay ingurgitación yugular y shock refractario a líquidos. ¿Cómo vamos a solucionar el neumotórax? Atención, el tratamiento es la descompresión inmediata mediante una toracocentesis que vamos a realizar en el segundo espacio intercostal en línea medio clavicular. Ahí vamos a introducir un catéter tamaño 14, 20, ¿ok? Y vamos a conectarlo con un tubo de extensión. Digamos, hay dos maneras de drenar el neumotórax. La primera sería con un sello de agua donde conectamos al catéter un tubo de extensión y lo introducimos en una trampita de agua. Si observamos que hay burbujeo en la trampita de agua, pues obviamente la prueba es positiva y hay un neumotórax que se está comenzando a drenar y bueno, le vamos a salvar la vida al paciente con esta maniobra. Lo otro que podemos hacer es una válvula de Heimlich. Si no tenemos la válvula de Heimlich en el momento, podemos recortar un dedil de un guante, digamos, lo colocamos en el catéter y el paciente cuando tome aire, cuando respire, esto se va a insuflar. Esto quiere decir que el paciente tiene un neumotórax, atención. El reconocimiento, digamos, la presencia tanto de burbujeo como de insuflación se consideran las pruebas positivas, pero además la mejoría del paciente es importantísima. La mejoría clínica, desaparece la dificultad respiratoria, mejora, disminuye la taquicardia que tenía, disminuye los signos de tiraje, de dificultad respiratoria severa, es decir, que usted le está salvando la vida al paciente. El drenaje, digamos, completo, digamos, definitivo del neumotórax se hará entonces en la valoración secundaria cuando pueda hacer una toracotomía mínima y colocar un tubo de tórax. Herida penetrante de tórax donde se presente o sospechemos de un neumotórax abierto, lo que vamos a hacer es sellar la herida con una gasa, con una compresa estéril. Lo vamos a fijar a la pared del tórax por 3 lados, dejando un borde libre para conseguir un mecanismo de válvula que impida la entrada de aire. Con el sellado pasa a ser un neumotórax simple y entonces tendremos obviamente que hacer la maniobra anterior para ser drenado. Hemotórax masivo, cuando vamos a sospechar un hemotórax masivo, sangrado en cavidad pleural. Bueno, porque hay una inestabilidad hemodinámica muy importante. Recuerden que el concepto de hemotórax es que el 25%, más del 25% de la volemia, digamos, está en la cavidad pleural, con ausencia unilateral del murmullo vesicular, respiración asimétrica, tonos cardíacos desplazados, percusión, hay matidez a la percusión y el paciente tiene un shock hipovolémico que probablemente sea refractario a líquidos. Ahí tendríamos entonces que sospechar de un hemotórax y el tratamiento es un drenaje torácico definitivo y reposición de la volemia. Tórax inestable o bolet costal. Bueno, se produce por múltiples fracturas costales o un arco costal que se fractura más de 2, digamos, segmentos. ¿Ok? Esto produce una respiración paradójica, la caja torácica colapsa en inspiración
y se expande en expiración. Eso es lo que se denomina respiración paradójica. Desde el punto de vista radiológico, fíjense que vamos a observar cómo hay una completa asimetría del tórax. Fíjense cómo el emitor izquierdo es completamente diferente al emitor derecho, además que observamos un enfisema subcutáneo importante. El tratamiento es analgesia y ventilación mecánica para estabilizar el tórax. En ocasiones se requiere la fijación quirúrgica. Taponamiento cardíaco por traumatismo penetrante en la zona paraesternal, también puede ser en el tórax anterior, y se produce hipotensión, ingurgitación yugular, sonidos cardíacos apagados, actividad eléctrica sin pulso, y desde el punto de vista radiológico se evidencia una cardiomegalia, un derrame pericárdico, deformidad y compresión de las cámaras, entre otros hallazgos radiológicos. El tratamiento del taponamiento cardíaco es la pericardiocentesis de emergencia. En esta lámina entonces se describe la clasificación del shock hemorrágico pediátrico. Se define en 4 grados, grado 1, grado 2, 3 y 4, dependiendo de la gravedad del caso y de la pérdida de volemia. Es decir, en el grado 1, fíjense que la pérdida de volemia, grado 1, grado 2, la pérdida de volemia corresponde a menos del 25% de la volemia. Cuando hablamos de grado 4, estamos hablando que más del 40% de la volemia está, digamos, alterada. Debemos entonces revisar la tabla con, digamos, cuidado para poder clasificar entonces al paciente en grado 1, 2, 3 y 4. Debemos canalizar 2 vías periféricas, en lo posible una vía que esté por encima del diafragma y una que esté por debajo del diafragma. Pero tras 3 intentos de canalización de vía periférica, que no debemos pasar más de 90 segundos, si no lo conseguimos, debemos realizar entonces tenemos la indicación de una vía intraósea. Se puede infundir, las ventajas de una vía intraósea, que se puede infundir cualquier líquido, ¿okay?, que infundiríamos por la vía periférica. Se debe retirar una vez estabilizado al paciente, y la vía intraósea debe ser sustituida antes de las 24 horas en todos los casos. ¿Okay? Bueno, aquí en la tabla está explicado muy cuidadosamente cómo vamos a realizar la técnica para la inserción de una vía intraósea. Es importante recordar que los puntos de canalización en mayores de 6 años es 2 centímetros por encima del malleolo interno de la tibia. En menores de 6 años, en la cara anterointerna de la extremidad proximal de la tibia, dibujamos una línea imaginaria entre la tuberosidad anterior, ¿ok?, y el extremo o el borde interno. Esa línea imaginaria, en el punto medio de esa línea imaginaria, 2 centímetros por debajo de la tuberosidad anterior de la tibia, vamos entonces a colocar la aguja, digamos, de la vía intraósea. Debemos empezar entonces con un tratamiento agresivo del shock y monitorización de la respuesta. Iniciamos la reanimación siempre con cristaloides, hablamos de solución fisiológica o solución lactato en bolus de 20 cc por kilo, más o menos entre 10 y 15 minutos cada bolus, y debemos entonces cumplir 3 expansiones. Si existe una anemia severa con una hemoglobina por debajo de 6 gramos por decilitro, o la estabilidad hemodinámica no logramos que responda a la expansión con coloides, debemos recurrir entonces a la transfusión de hemoderivados con sangre total, no concentrado globular. En casos de hemorragias masivas, la indicación es sangre total a 10 cc por kilo. Si no tenemos oportunidad de hacer un tipiaje, pues el tipo de sangre que deberíamos usar es ORH negativo. Si la situación hemodinámica sigue sin controlarse a pesar de las expansiones, a pesar de la transfusión de hemoderivados, debemos considerar el uso de fármacos vasopresores. Fundamentalmente estamos hablando de adrenalina a una dosis de 0,1 microgramos kilo minuto por bomba de infusión continua.
Digamos, llegamos entonces al punto D de la escala, de la secuencia de valoración, y el punto D es la valoración neurológica, y los dos aspectos más importantes que vamos a vigilar son el nivel de conciencia y el estado de las pupilas. Para valorar el nivel de conciencia, en el momento inicial se puede emplear la escala APU, que permite clasificar al paciente en un paciente que está alerta, ¿ok? La A, que responde a órdenes verbales, dolor, respuesta a estímulos dolorosos, o que no hay respuesta. Si responde será, lo clasificaremos como B, si no responde como U. Digamos, la otra escala que usualmente se utiliza en pediatría es la escala de Glasgow, que aunque fue una escala que fue diseñada para traumatismo craneoencefálico, es la escala que nos permite valorar nivel de conciencia en la práctica común, médica común. Vamos entonces a estar pendientes de la escala, de realizar la valoración con escala de Glasgow, y estar pendiente que una puntuación de Glasgow de 8 puntos o por debajo de 8 puntos es un paciente que está en coma, y deberíamos entonces considerar la intubación endotraqueal. Vamos a valorar pupilas, tamaño, reactividad y simetría, y siempre en pediatría vamos a valorar glicemia capilar. Si sospechamos signos de hipertensión endocraniana, que generalmente están presentes, la tríada de Cushing, donde, digamos, esta tríada la compone hipertensión arterial, bradicardia y alteración del ritmo respiratorio, es decir, bradipnea, deberíamos entonces iniciar el tratamiento con suero salino hipertónico al 3%, 3 a 6 cc por kilo en bolo, un bolo que más o menos es una infusión que debe durar entre 20 y 30 minutos. En esta lámina vemos entonces la escala de Glasgow, digamos el recordatorio de la escala de Glasgow, y se evalúa, digamos, la apertura ocular, la respuesta verbal. Recordar que la apertura ocular son 4 puntos, la respuesta verbal 5 puntos, y la respuesta motora se valoran 6 ítems. La respuesta máxima son 15 puntos y la respuesta mínima 3 puntos. Recordar que escala de Glasgow no existe igual a 0. Por debajo de 8 igual, o por debajo de 8 puntos, un paciente que está en coma. Digamos, dentro de la valoración neurológica siempre podemos hacer la correlación entre la puntuación de Glasgow y un paciente que tiene traumatismo craneoencefálico, y lo podemos clasificar como leve, moderado, severo, dependiendo de la puntuación de la escala de Glasgow. Entonces hablamos de un traumatismo craneoencefálico leve cuando el Glasgow está entre 13 y 15 puntos, traumatismo cráneoencefálico moderado cuando la puntuación de Glasgow se ubica entre 9 y 12 puntos, y clasificamos el traumatismo craneoencefálico como severo cuando la puntuación de Glasgow es menor a 8 puntos. Por último, la letra E de exposición y control de temperatura. Digamos, este es el último punto de la evaluación primaria. Se debe retirar toda la ropa del paciente. Si no se había hecho previamente, se debe realizar una exploración rápida para localizar lesiones que puedan poner en riesgo la vida del paciente, y que, bueno, por, digamos, el apuro de la evaluación primaria no la hayamos diagnosticado. Posteriormente se debe cubrir al paciente para evitar la hipotermia, y en la diapositiva está señalado entonces el esquema, cómo se debe recortar la ropa de una manera segura. Fíjense que aquí tienen las líneas punteadas, es por donde se debe hacer la línea tanto de las camisas o franelas y de los pantalones. Seguimos entonces, digamos, resumiendo lo que consideramos que es la hora de oro, golden hour, en el manejo de los pacientes politraumatizados, y lo que quiere decir es que en la primera hora ya nosotros deberíamos haber establecido una vía aérea permeable, la inmovilización cervical, el paciente tener una ventilación adecuada, haber controlado las hemorragias, haber estabilizado fracturas, tener paciente con una inmovilización espinal, y haber descartado las lesiones de riesgo inminente de muerte, y priorizando siempre el tratamiento antes que el diagnóstico. Entramos en la valoración secundaria,
Y el objetivo de la valoración secundaria fundamentalmente es diagnosticar las lesiones del paciente que no se hayan, digamos, tratado en la valoración primaria y comenzar el tratamiento de las mismas. Es aquí cuando procedemos a hacer la historia clínica y la anamnesis completa, debemos seguir, digamos, este acrónimo SAMPLE, que es digamos, unas siglas que nos permiten recordar puntos claves. ¿Cuáles son? Signos y síntomas, alergias, medicamentos que use el paciente, patologías que tenga, digamos, el paciente politraumatizado, los líquidos que haya ingerido previamente antes del traumatismo y el entorno donde ocurrió el trauma. Los factores de riesgo que vamos a, digamos, a revisar rápidamente en esa valoración secundaria, bueno, si fue un herido, un accidente de tránsito de alto impacto o a gran velocidad, si hubo fallecidos en el accidente, si la caída, si fue una caída de altura, digamos, la altitud, si fue mayor de 2 pisos, o mayor al doble o al triple de la altura del paciente, si fue un atropello, el paciente fue atropellado por un vehículo a motor, si hay fracturas de costillas o de huesos largos, si hay heridas penetrantes en cabeza, en tórax, en abdomen, etc. Bueno, la exploración en esta valoración secundaria debe ser minuciosa, exhaustiva y detallada, siempre ordenada de cabeza a pies y realizando las intervenciones y las pruebas complementarias. Aquí en esta diapositiva tienen entonces cómo se hace la exploración física de la evaluación secundaria. Pues no vamos a leer toda la diapositiva, pero digamos sería importante que la revisen con calma porque tienen la exploración, los hallazgos importantes y las maniobras que hay que realizar en cada una de las localizaciones anatómicas, es decir, cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades y espalda. La categorización del trauma pediátrico se hace realizando o aplicando la escala de índice de trauma pediátrico. Se trata de un score que valora ítems sencillos de obtener durante el examen físico y se evalúan 6 aspectos, ¿no? Peso, vía aérea, tensión arterial, presencia o no de pulso, sistema nervioso central, si hay presencia o no de heridas y de fracturas. Si el paciente se encuentra en condiciones estables, cada uno de estos ítems lo vamos a cuantificar con 2 puntos. Si la afectación es moderada, lo vamos a cuantificar con 1 punto. Y si el paciente está en graves condiciones generales o hay riesgo vital, lo vamos a cuantificar con -1 punto. Es decir, la escala tiene un rango de puntuación de 12 a -6 puntos. Y, digamos, una puntuación por debajo de 8 puntos, el paciente tiene una mayor gravedad. Es decir, se correlaciona la cuantificación con el estado de gravedad del paciente. Si el paciente a menor puntaje, es decir, si el paciente tiene 12 puntos, es un paciente estable en buenas condiciones generales. Si un paciente tiene -6 puntos, es un paciente que está en riesgo inminente de muerte. Entonces, en general, el índice de trauma pediátrico, cuando realizamos el score y la cuantificación final nos da una puntuación menor o igual a 8 puntos, es un paciente que está, digamos, tendría toda la indicación de trasladar a una unidad de terapia intensiva. ¿Cuáles son las pruebas complementarias? Durante la valoración secundaria es cuando vamos a pedir las pruebas de laboratorio, ya tenemos estabilizado al paciente, las pruebas muchas veces son inespecíficas, vamos a pedir hematología, pruebas de coagulación, sobre todo la hematología nos sirve como un parámetro basal para comparar la evolución del paciente. Vamos a pedir glicemia, vamos a realizar una gasometría, ácido láctico, pedimos iones, función renal, amilasa, lipasa, sobre todo en los niñitos que tienen trauma abdominal cerrado por el manubrio de la bicicleta, es muy frecuente que hagan pancreatitis. Debemos entonces pedir amilasa y lipasa sérica, albúmina, enzimas musculares y cardíacas cuando el trauma es torácico, un trauma de tórax cerrado. Cuando pedimos función hepática y las transaminasas están elevadas por encima
de 200 la transaminasa glutámico OX. Cuando pedimos función hepática y las transaminasas están elevadas, fundamentalmente GTO por encima de 200 o GPT por encima de 125, sugieren alta probabilidad de lesión intraabdominal. Cuando pedimos un examen simple de orina y revela macrohematuria o sedimento con más de 50 hematíes por campo, es altamente sugestivo de lesión renal y de trauma urinario. Desde el punto de vista del radiodiagnóstico, las, digamos, evaluaciones o placas que vamos a pedir es la rayos X cervical lateral, rayos X de tórax anteroposterior, sobre todo la rayos X cervical, para descartar una posible lesión medular. Sin embargo, recuerden que en pediatría está descrito lo que es el síndrome Siguora, donde puede haber lesión medular sin que exista, digamos, con una rayos X cervical lateral. Si ha habido o persiste lesión motora o sensorial con disminución del nivel de conciencia, debe mantenerse el collarín y hasta que podamos entonces descartar lesión cervical mediante otros estudios. Una rayos X de pelvis posteroanterior solo en pacientes que tras traumatismos de alta energía estén hemodinámicamente inestables, que tengan dolor de cadera o inestabilidad de pelvis o signos de fractura o sangrado en la zona. Otros estudios que podemos pedir, digamos, si el paciente está hemodinámicamente estable y sospechamos una lesión abdominal, es la tomografía de abdomen con contraste. Y si el paciente tiene defensa abdominal, hay lesión de cinturón en abdomen, que es un mecanismo sugestivo de lesión interna, si las transaminasas están elevadas, si hay hematuria microscópica o macroscópica, digamos, serían indicaciones de una tomografía abdominal con contraste. Siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. ECOFAST. En la atención del paciente politraumatizado, se ha confirmado que la principal causa de muerte es el trauma abdominal cerrado, no detectado, o sea, la hemorragia no detectada por un trauma abdominal cerrado. Con el objetivo de identificar estas hemorragias, se desarrolló inicialmente en la década de los 80, lo que se hacía era el lavado peritoneal diagnóstico, transformándose esta prueba en el gol estándar para evidenciar si había hemorragia o no. Sin embargo, bueno, obviamente esta prueba de lavado peritoneal presentaba una alta tasa de complicaciones, hasta un 10% de los pacientes se complicaban. Durante los años 80 comienza entonces a utilizarse la ecografía en la sala de urgencia para reemplazar el lavado peritoneal diagnóstico. Para el año 1995, fue acuñado el término ECOFAST. El objetivo del examen es buscar líquido libre en cavidad peritoneal, pleural y pericárdica. La técnica de exploración consiste en hacer una exploración rápida, sistematizada, que incluye la evaluación de 4 zonas a ver. Estas son el epigastrio, la zona del epigastrio. Ahí vamos a evaluar el lóbulo izquierdo del hígado, la parte alta de los grandes vasos, y orientando el transductor hacia, digamos, craneal, se visualiza corazón y espacio pericárdico. El cuadrante superior derecho, ¿ok? Vamos con esta ubicación vamos a evaluar hígado, riñón, obviamente el riñón derecho y el espacio hepatorrenal, lo que se conoce como fondo de saco de Morrison. Además, se evalúa el receso costofrénico derecho y, obviamente, podemos diagnosticar un derrame pleural. En el cuadrante superior izquierdo, vamos a visualizar vaso, riñón izquierdo, corredera parietocólica izquierda y el receso costofrénico izquierdo. Vamos a evaluar si hay entonces derrame líquido ahí con un derrame pleural. Pelvis, el punto pélvico, vamos a evaluar la vejiga y el espacio retrovesical en hombres y
fondo de saco de Douglas en mujeres en busca de líquido libre. Normalmente esta exploración debe durar no más de 3 minutos. El momento de la realización debe ser definido caso a caso, pudiendo ser parte de la evaluación inicial. De hecho, la literatura, las evidencias, digamos, explican que este ECOFAST debe ser realizado en la valoración primaria. La utilidad, bueno, la sensibilidad del ECOFAST ha sido descrita entre el 70 y el 100% de sensibilidad y mantiene una especificidad muy alta por encima del 90%. El uso de ecografía versus tomografía con contraste para la evaluación del trauma abdominal sigue siendo como un tema que es revisado en la literatura. La tomografía con contraste se sigue viendo como la técnica definitiva, pero digamos, no se puede realizar en pacientes que están hemodinámicamente inestables. En la mayoría de los casos, los operadores del eco son capaces de detectar un mínimo de 200 cc de líquido. Digamos, cualquier líquido libre demostrado en abdomen es indicativo de una evaluación posterior por tomografía cuando logremos la estabilización hemodinámica del paciente, y obviamente son pacientes que tienen que ser evaluados por cirujanos a ver si existe la probabilidad real que termine en mesoperatoria realizando una laparotomía. Tomografía cervical, bueno, las proyecciones adecuadas si sospechamos que hay una luxación de columna cervical. Trauma abdominal. Bueno, digamos, ahí se nos genera un diagrama de flujo con dos, digamos, aspectos. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, debemos entonces detectar líquido libre abdominal y tiene indicación de cirugía inmediata. Si el paciente está hemodinámicamente estable, con líquido libre, lo que vamos a realizar entonces es una tomografía de abdomen con contraste para descartar entonces lesiones asociadas. El tratamiento, la atención del paciente politraumatizado debe ser continua, coordinada y sistemática y con reevaluación constante. Se basa en dos principios, la evaluación y el tratamiento simultáneo. Cualquier lesión RIM, o sea, lesión con riesgo inminente de muerte, debe ser identificada durante la evaluación primaria y debe tratarse antes de continuar con la valoración secundaria. La reevaluación periódica para evitar el deterioro clínico del paciente, y siempre que sea necesario volver a la evaluación primaria para identificar alguna causa que no hayamos tratado y no hayamos identificado apropiadamente y tratarla entonces en ese momento. Los criterios, puntos claves de esta clase para como un pequeño resumen. La primera hora, la golden hour tras el traumatismo, es el periodo de mayor importancia para reducir la mortalidad. La valoración del paciente politraumatizado debe ser de forma protocolizada y secuencial. Hay que evitar la hipoxemia, la hipovolemia, el dolor, ya que favorecen la aparición de lesiones tardías y empeoran el pronóstico. Siempre realizar inmovilización cervical. Recomendar el collarín cervical tipo Filadelfia, los estabilizadores laterales y la tabla para mantener estabilizada la columna. Indicar siempre oxígeno a máxima concentración ante la sospecha de un neumotórax. Se debe realizar la descompresión de forma urgente e inmediata. Fundamental la repetición periódica de la secuencia A, B, C, D, E. Y tras la estabilización del paciente se debe llevar a cabo entonces la anamnesis más detallada y la exploración completa del cabeza a los pies. Criterios de ingreso a terapia, a unidad de terapia intensiva, cualquier paciente pediátrico que presente riesgo de deterioro agudo grave. Es decir, que tenga un score menor o igual a 8 puntos en el índice de traumatismo pediátrico, en el índice de trauma pediátrico. Que tenga descompensación neurológica, que tenga una inestabilidad hemodinámica, un paciente con difusión grave o potencialmente grave de un órgano o sistema vital, y pacientes con falla multiorgánica.
Recordemos que el 50% de los pacientes que fallecen cuando llegan al hospital pudieran salvarse con la ayuda de un médico bien entrenado en el manejo del politraumatismo. Hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias por la atención prestada.